Muy buenos días, el día de hoy me acompaña el periodista Juan Carlos Rincón Escalante. Es abogado con maestría en Derecho de la Universidad de los Andes. Muy buenas tardes, Juan, ¿cómo se encuentra? Hola Laura, muy bien, muchas gracias por invitarme a conversar con usted. Bueno, la primera pregunta que yo quiero hacerle es ¿cómo fueron sus inicios en el periodismo? ¿Qué camino tuvo que recorrer antes de llegar a ser editor de opinión en El Espectador? Listo, sí, esa es una historia bastante particular. Cuando yo me iba a graduar del colegio, yo soy de Cúcuta, y pues en Cúcuta casi que todas las personas que quieren estudiar en la universidad tienen que irse a Bogotá. Y yo tenía muchas ganas de estudiar cine, porque me gustaba contar historias, porque me encantaba el cine, porque me encantaba escribir, escribía guiones, unos guiones malísimos. Pero mi papá, siendo muy mi papá, me dijo que tenía que estudiar algo que diera plata y que funcionara. Entonces me puse a mirar cosas y en derecho encontré cierto interés porque me llamaba la atención toda la construcción del Estado, la política. Y dije, bueno, estudiemos derecho y después vemos qué nos inventamos. Cuando entro a la universidad, empiezo a ver que el derecho tenía muchos puntos de encuentro con el periodismo y hago una opción en periodismo en los Andes, que son unas 6 clases en las cuales le hacen a uno una pues, introducción bastante eh, corta pero interesante al tema. Y durante la universidad también hago bastante distintos proyectos, entonces hago unos cortometrajes también malísimos, hago un par de mini documentales, monto una página de opinión que llega a tener 200.000 visitas. Me acuerdo que para ese entonces era el 2010, era la elección de Santos versus Moku, sí, para ese entonces, o sea, bastante. Eh, entonces, ahí mi primer enamoramiento con el periodismo es leyendo a Gaita Liz, a Leila Guerrero, a Kapuscinski, ¿no? Como a los tesos. Y, pero me fascinaba el periodismo de opinión y yo era lo que yo sabía hacer, pero yo ni por las curvas pensaba que iba a terminar haciendo periodismo. Y luego entro a trabajar como investigador en Colombia Diversa, que es una organización que defiende derechos de personas LGBT. Y por aquel entonces ocurrió el caso de Sergio Urrego, que es un caso, pues es muy famoso. Sergio es un chico que se quitó la vida por haber recibido matoneo por su orientación sexual. Y nosotros llevamos ese caso y ahí hubo un contacto interesante con la importancia de saber comunicar esto en medios, porque no es simplemente ir a la Corte Constitucional y ya, sino que tú tienes que tener un impacto en las personas para que eso vaya un poquito más allá. Estando en Colombia Diversa ya se me iba a acabar mi contrato, ya estaba en crisis existencial, no sabía qué iba a hacer. Y un amigo que era el editor de opinión del espectador, a quien había conocido haciendo teatro en los Andes, imagínate, me dijo, oiga, me voy a ir. Él se iba para Vice, están buscando gente, mándeme su hoja de vida, no le garantizo nada. Mandé mi hoja de vida y a Fidel Cano le gustó que yo sabía pelear un poco, como que sabía construir argumentos y pues ahí aterrizo en el periodismo. Y una vez ya estaba pues posicionado en El Espectador, ¿cómo nace la puya? ¿Fue en principio una idea propia o fue en conjunto con otros colegas? ¿Y cuál es su principal objetivo con este proyecto? Sí, mira, la puya ya va en 4 años, pero yo honestamente me estaba pensando algo similar hace unos 8 años, porque en la universidad me obsesioné con ver a un señor que se llama Jon Stewart. Entonces Jon Stewart hacía el Daily Show, que era un programa de comedia en el cual se comentaba la política, y yo lo que pensaba es, ¿por qué nadie hace esto en Colombia? Claro, ya históricamente pues uno sabe que Colombia viene de la tragedia de Jaime Garzón, que hacer además crítica política en los medios tradicionales es difícil porque no hay plata y porque todo ese cuento. Pero yo sí crecí mucho con los comediantes gringos que ya ahorita se hiperdiversificaron, entonces encuentras a John Oliver, encuentras a Samantha Bee, encuentras a Trevor Noah, encuentras a Stephen Colbert y bueno, un largo etcétera. Y tenía mucho esa influencia y siempre quería hacerlo y quería hacer un programa en video haciendo argumentación.
Cuando yo llego al Espectador, en la entrevista de trabajo con Fidel, Fidel me dice: Juan Carlos, tengo una preocupación, y es que el editorial, yo escribo los editoriales del periódico, y es que el editorial no lo están leyendo los jóvenes. Y en efecto tú preguntas, y pues un poco más allá de ciertas, digamos, las facultades de comunicación y eso, incluso ahí mismo, pues los editoriales de los periódicos han perdido el impacto que tenían históricamente y en impreso. Y me dijo: piénsese algo. Y yo dije: ve, de pronto este va a ser mi chance. Pasan unos 8 meses más o menos mientras yo me adapto al cargo. Obviamente tenía mucho miedo. ¿Cómo así que estoy en El Espectador editando opinión en los zapatos de don Guillermo Cano? O sea, ¿qué es esto? Además, aunque no lo parezca, soy un tipo muy tímido, con muchas dudas internas. Entonces, claro, fue un tiempito en el cual estaba acostumbrándome al trabajo, porque además escribir un editorial al día es un tema de sacar músculo, es difícil, ¿cierto? Pero bueno, yo tenía la idea de que quería hacer esto, y me acuerdo, empecé a hacer como un par de amigos ahí en la redacción, y me acuerdo que yo les dije: ve, tengo esta idea. Ellos como: ay, sí, sí, Juan Carlos, muy lindo, y ya. Y estábamos justo en el problema de la Comunidad del Anillo, que era todo este escándalo de la policía, en el cual estaban las sospechas de una red de prostitución en altos mandos de la policía, y que estaban persiguiendo periodistas, estaban persiguiendo a Claudia Morales y a otro periodista que no recuerdo quién era. Y yo me acuerdo que terminé de escribir el editorial sobre ese tema y dije: estoy inspirado, voy a escribir un borrador de La Puya. Escribí el borrador no se llamaba La Puya en aquel entonces, y ya con el borrador del guión se los empecé a mostrar a las personas en la redacción, y me dijeron: ah, entiendo. Pero desde el principio yo sí sabía que tenía que sí o sí ser un producto conjunto. De hecho, mi sueño era que La Puya fuera un producto de toda la redacción del Espectador, como que cuando tuviéramos una investigación, que cuando tuviéramos algo para contar, lo contáramos a través de ahí. No se pudo por pues muchas razones, pero entonces empiezo a acercarme al equipo y le mando a la redacción. Obviamente se lo muestro a Fidel Cano y él me dice como: hágale. Lo mando a la redacción, hacemos un casting, y ahí llega María Paulina, lo lee, y es como: esa es la voz, o sea, esa es la voz que queríamos, eso es lo que queremos. Y ahí es cuando yo en verdad creo que nace La Puya. O sea, sí, la idea original es mía, pero ya cuando somos las primeras 5 personas que estamos en eso y empezamos a escribir los guiones y eso, es que surge el programa y se empieza a consolidar, y pues se transforma, y se ha venido transformando, porque yo ahorita, por ejemplo, de las 5 personas fundadoras, solo quedamos María Paulina y yo, y tenemos un grupo de 2 mujeres y un hombre que están recién llegados, pero ahora eso es La Puya, digamos. La Puya es lo que cada uno de sus miembros trae, y yo no la siento como mía. O sea, la Puya como mía hubiera sido muy distinta porque soy una sola persona, pero creo que una de las fortalezas ha sido que es un trabajo en equipo. ¿Y cuál era la segunda parte de la pregunta? ¿Cuál es su objetivo con este proyecto? ¿Qué buscan transmitir con La Puya? Mira, el objetivo principal e inicial de La Puya, que creo que es el que hemos logrado, era llegar a un público que no estaba consumiendo noticias de manera tradicional, que no estaba metiendo en los debates, pero que sí tenía interés. Entonces, cuando yo llego al Espectador, me empiezo a dar cuenta de que hay muchos periodistas frustrados, como: es que no nos leen, es que no les importan, y como este desdén hacia Internet. Es que esta juventud, ¿no? Es que la juventud con sus memes y sus GIFs, que no les importa nada, prefieren ver videos de perritos, y es como, ¿sí? Entonces, lo que La Puya quería hacer es contar de una manera mucho más cercana, y una manera en la cual nosotros pues, crecimos viendo youtubers, ¿sí? Para llegar a estas personas. Y el éxito rotundo de La Puya lo que demuestra es que había ese espacio, ¿sí? Porque él sale el primer video y es el video más visto en la historia, no solo del Espectador, sino también de los medios en Colombia, y es como wow. Pero eso lo que te dice a ti es que había un montón de gente que quería este tipo de información, pero que no lo estaba recibiendo de esa forma. Y si tú miras ahorita, 4 años después, pues un montón de gente nos ha empezado a copiar, que eso es fantástico. Yo amo que todo el mundo haga esas cosas, ¿cierto? Y ahorita todos los medios tienen youtubers, todos los medios tienen sus diferentes procesos, porque claro, se dieron cuenta de que hay un vacío. Ahora, mi siguiente gran obsesión es llegar a la nueva generación, porque ya como la generación de los millennials,
a la Z, exacto, que están haciendo unas cosas maravillosas en TikTok. O sea, TikTok yo entro y es como de dónde sale toda esta maravilla de talento. Y en últimas, lo que uno tiene que hacer siempre que ve esto son verlo como una oportunidad comunicativa. Así como, listo, yo cómo utilizo estas herramientas formales para llegarle a esta gente con mensajes políticos, ¿sí? Para explicarles de masacres, para explicarles de estructura del Estado. No es que la gente no le interese, la gente lo que quiere es que se lo cuenten en un formato que le fluya. Y ya que estamos hablando de la puya, ¿qué opinas sobre el informe que publicó la FLIP, financiado por el gobierno, en el que se califican a distintos influenciadores y se les ponen etiquetas de positivo, negativo o neutro, y en el cual se encuentra la puya? Yo siento que mamá estamos triunfando. Nos ven en el gobierno. Mira, yo creo que a mí la verdad ese perfilamiento no me preocupa tanto porque yo siento que la revisión de prensa es algo que todo el mundo hace, las organizaciones lo hacen, los gobiernos lo hacen, es apenas justo que ellos estén monitoreando qué se está diciendo y cómo se está diciendo. El problema está en esa idea de negativo, ¿no? Porque cuando hablamos de negativo, cuando vemos las críticas como que salen de un enemigo y no de una persona que en verdad tiene un interés por construir país, por ejemplo, ya la conversación cambia, porque no estamos teniendo una conversación, sino que simplemente nos estamos polarizando y el gobierno nos ve a nosotros como los enemigos y ahí empiezan a haber muchos problemas. Y yo creo que ese es un problema que no solamente tiene Duque, yo creo que un problema del debate público en Colombia es eso, que no sabemos entender las críticas como actos de construcción, como una dialéctica, sino que entendemos las críticas como esta persona me quiere destruir, por ende yo tengo que destruirlo. Que eso es un poco la política que fomenta Hassan Nasrallah, por eso me parece nefasto que una persona así esté asesorando a presidencia. Miren, yo no comparto ideológicamente muchas de las cosas de la presidencia, pero yo respeto la institución, ¿sí? Y yo respeto la idea de que en Colombia tenemos que poder conversar, y en últimas el periodismo que nosotros hacemos no es para poner a un presidente, no es joder por joder, son críticas que genuinamente tenemos y son críticas que ojalá calaran, pero no, en últimas lo que terminan es en un cuadrito reduciéndonos como negativo, 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 y eso es muy triste porque también es no entender el rol del periodismo. Y ya para terminar, me gustaría que me hablara sobre el libro que publicó hace poco, llamado La depresión no existe, junto a Cecilia Ramos. ¿Qué lo impulsó a realizar esta obra y qué buscan con el mismo? Mira que justo lo tengo acá y no tenía planeado mostrarlo, o sea, no pensé que me fueras a preguntar sobre él, pero muchas gracias. Vea, gracias. La depresión no existe es una guía ilustrada para que las personas aprendan cómo no cometer errores cuando hablan con personas con depresión, como por ejemplo decirle que la depresión no existe. El libro sale de muchas frustraciones. Yo llevo ya 10 años con un diagnóstico de depresión y ha sido un proceso difícil. Este año ha sido tal vez mi peor año en términos de salud mental. Ahorita estoy tomando 3 medicamentos al día. La mayoría del tiempo sufro mucho. Y en este proceso personal me di cuenta que las personas que me querían no sabían cómo ayudarme, porque al hablar con ellas me estrellaba como con estas respuestas comunes. No estés triste, pero piensa que tienes tantas cosas buenas en la vida, pero mira que hay gente peor que tú. Y además que son respuestas bien intencionadas. Por ejemplo, mi principal conflicto fue con mi mamá y durante muchos años me alejé de mi mamá porque no sabíamos cómo hablar, y es porque yo prefiero simplemente no contarte, pero pues si no te cuento en mi depresión simplemente no puedo hablar contigo porque todos los días casi que mi historia tiene que pasar por ahí. Pero además de que fue una experiencia personal, yo como periodista empecé a hacer reportería y empecé a hablar con personas deprimidas, y más interesante aún, empecé a hablar con personas que querían a esas personas y todos volvían al mismo punto, y es: la depresión es una tragedia en la comunicación, no sabemos cómo hablar de esto. Y eso es porque como sociedad no nos han dado las herramientas para pensarnos nuestras emociones, para reflexionar sobre nosotros mismos, y cuando no tenemos palabras para describir ciertos dolores, tampoco podemos llorarlos, tampoco podemos hacerles duelo y tampoco podemos superarlos. Entonces este libro lo que busca es ser un aporte muy sencillo, se lee en 2 horas, ilustrado además por la Gran Che, en el cual, vean, mi gata pasó a saludar con su cola, lo lamento. Que en últimas lo que quiere es
ahorrarle conversaciones a las personas, generar empatía. Está hecho para las personas con depresión, está hecho para las personas que quieren a esas personas o para cualquier persona que quiera ser un poquitico más empático con el dolor ajeno. Bueno, Juan, muchísimas gracias por acompañarme esta tarde y pasar este rato tan ameno. Espero poder leer pronto ese libro. Laura, muchas gracias y muchas gracias por las preguntas.